Basándome en el hecho de que era la hija de un CEO autoritario, obligué a Sean a casarse en mi familia por coacción. Él soportó y esperó pacientemente durante 3 años. Una vez que tuvo la ventaja, se apoderó de la propiedad de mi familia y obligó a mis padres a saltar del edificio juntos. Fue entonces cuando me di cuenta de que el que había caído en la trampa nunca fue él, sino yo. No quería morir de una manera demasiado miserable, así que tomé pastillas y terminé con mi propia vida. Cuando abrí los ojos de nuevo, volví al día en que lo conocí por primera vez. Esta vez, ni siquiera le eché un segundo vistazo. En cambio, me volví y me casé con la persona que mi padre había planeado para un matrimonio arreglado según su deseo. Michelle, papá ha planeado esto. Estoy de acuerdo. En cuanto dije esas palabras, hubo un silencio mortal alrededor. Todas las palabras que mi padre había preparado se le atragantaron en la garganta. Mi madre preguntó cautelosamente, ¿quieres escucharnos primero? Mi mejor amiga también tenía una expresión como si hubiera visto un fantasma. Ella era la persuasora invitada por mi padre, pero ni siquiera tuvo oportunidad de hablar. Sonreí y dije, sé que quieres que me case con Jason, y estoy de acuerdo. En este momento, hubo pasos en la puerta. Miré hacia atrás y, por supuesto, era Sean quien llegó. En mi vida anterior, era rebelde y estaba obsesionada con la apariencia física. Rechacé firmemente el arreglo de mi familia. Cuando estaba discutiendo con mis padres, Sean apareció y me enamoré de él a primera vista. A pesar de la oposición de todos, solo quería casarme con este chico pobre, guapo y ambicioso. Él también cumplió con las expectativas. Solo le tomó 3 años apoderarse de la propiedad de mi familia y obligar a mis padres a saltar del edificio juntos. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi coacción era exactamente lo que él quería. El que realmente había caído en la trampa nunca fue él, sino yo. En esta vida, no lo miré de nuevo y me levanté y regresé a mi habitación. Mi mejor amiga me siguió y hablamos casualmente. Y oí información impactante de ella. No te preocupas por los asuntos de negocios, así que no es extra, o que no sepas sobre Sean. Es una estrella en ascenso en el mundo de los negocios. Y es extremadamente guapo. Las personas que quieren casarse con él están formando una fila hasta Francia. Quedé tan impactada que tartamudeé, ¿una estrella en ascenso en el mundo de los negocios? Mi mejor amiga dijo, sí. ¿No escuchaste a tu padre llamarlo presidente Caín hace poco? Esto no estaba bien. Según el tiempo de mi vida anterior, Sean todavía era un pobre asistente trabajando bajo mi padre en este momento. Convertirse en una estrella en ascenso en el mundo de los negocios era algo que sucedió 3 años después. ¿Podría ser que mi memoria estuviera desordenada? Unos días después, mi padre me llevó a cenar con las personas de la familia de Jason. En cuanto llegamos a la entrada del restaurante, volvimos a encontrarnos con Sean. Alguien a nuestro lado sacó a mi padre a saludar. Sean se acercó a mí y preguntó en voz baja, ¿estás de acuerdo en casarte con Jason? Lo miré con confusión. En este momento, no deberíamos conocernos, ¿verdad? ¿Quién eres? Sean no respondió a mi pregunta, sino que solo dijo lo que quería decir, no te cases con Jason. ¡Qué gracioso! Solo porque él lo dijo, no me casaré. Si no me caso con Jason, ¿me casaré con él en cambio? ¿Y luego dejar que él vuelva a matar a mis padres? Cada vez que pensaba en la escena de mi vida anterior en la que mis padres saltaron del edificio y murieron delante de mí, sentía un dolor insoportable en el corazón y estaba llena de culpa. Todo fue porque fui demasiado testaruda y los hice morir de una muerte violenta. En esta vida, nunca tomaré ese camino de nuevo, incluso si tuviera que morir. Para mi sorpresa, Sean vino a pedir en matrimonio al día siguiente. Mis padres también se asustaron. Mi madre me preguntó suavemente, Michelle, ¿cuándo lo conociste? No lo conozco. Entonces, ¿por qué vino a pedir en matrimonio? No pude responder. En realidad, en el corazón de mis padres, esperaban que me casara con Sean. Después de todo, su riqueza actual era 10 veces mayor que la de la familia de Jason. Pero yo no quería y no estaba de acuerdo en nada. Mis padres pensaron que era muy extra, y mi mejor amiga lo encontró aún más extra,
¿Por qué no quieres casarte con Sean? Es rico, guapo e incluso se tomó la iniciativa de venir a pedir en matrimonio. ¿No te gustan los chicos guapos? Ahora me gustan los chicos feos. Mi mejor amiga. Mis padres estaban intimidados por la riqueza y el poder actuales de Sean y no se atrevieron a rechazarlo cara a cara. Dijeron que me dejarían pensar en eso. Sean estuvo de acuerdo, pero luego volvió a acercarse a mí. ¿Por qué no quieres casarte conmigo? Ni siquiera nos conocemos. Yo sé que has vuelto. Quedé impactada. ¿Cómo podía saber que yo había vuelto? ¿Podría ser que él también hubiera renacido? Pero en mi vida anterior, cuando yo morí, él estaba en su momento de gloria. ¿Por qué también moriría él? Apreté los dientes y reprimí todo mi pánico, fingiendo ser tranquila. No entiendo de lo que está hablando el presidente Caín. No importa cuán rico y poderoso sea, no puede forzar un matrimonio en una sociedad regida por la ley, ¿verdad? ¿Por qué no? Los ojos de Sean eran impenetrables. Su tono era ligero y lento, pero llevaba un sentido de opresión ahogante. Michelle, si quiero casarme contigo, definitivamente te tendré. ¿Por qué? En mi vida anterior, lo adoraba hasta morir, pero ni siquiera recibí una mirada decente de él. En esta vida, no quiero casarme con él, pero él insiste en que debería hacerlo. ¿Por qué las personas tienen que ser tan despreciables? ¿O es que él tiene alguna otra conspiración en esta vida? Sean en esta vida no era diferente al de mi vida anterior. Cuando tomaba medidas duras, no dudaba en absoluto. Bajo su fuerte represión, la familia de Jason pronto estaba al borde de la bancarrota. Jason se veía pero todavía me pidió disculpas suavemente. Lo siento, Michelle. Nuestro matrimonio tiene que cancelarse. No puedo implicarte. Era claramente yo quien lo implicaba. Anteriormente, sus padres habían propuesto romper el compromiso, pero Jason sabía que no quería casarme con Sean, así que soportó toda la presión solo. Inesperadamente, eso lo había llevado a esto. No sabía lo loco que podría ser Sean, así que no tuve más remedio que acercarme a él. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Quieres obligarme? Él rió suavemente. ¿No es este tu juego favorito? Michelle, siempre y cuando te cases conmigo, dejaré en paz a la familia de Jason. Nunca me casaré contigo. No podía aceptar que mis padres murieran delante de mí y que estuviera impotente y solo pudiera morir con el bebé en mi vientre. Sean nunca sabría que cuando morí en mi vida anterior, ya estaba embarazada de 3 meses. Mis padres estaban deslumbrados por la riqueza y el poder actuales de Sean. Además, Sean se tomó la iniciativa de venir a pedir en matrimonio, así que el equilibrio en sus corazones había sido desviado hace mucho tiempo. Sin embargo, debido a que habían sido amigos de la familia de Jason durante muchos años, o si no planeaban romper completamente las relaciones, intentaron persuadirme. Michelle, ¿en qué exactamente estás insatisfecha con Sean? Es rico y poderoso y tiene una debilidad por ti. Si los dos se casan, tu futuro la vida será buena. Si asientes con la cabeza, entonces la familia de Jason estará bien, y no nos sentiremos culpables por ellos. ¿Realmente estará bien? En mi vida anterior, Jason siempre me amó en silencio. Después de que mis padres saltaron del edificio, también me peleé con Sean. Quería irme, pero Sean no me lo permitía. Después de varios grandes conflictos, Sean me llevó a una villa en las afueras y me puso en arresto domiciliario. Más tarde, fue Jason quien me encontró. Quería rescatarme, pero Sean se enteró. Sean soltó perros feroces y me hizo ver cómo Jason era mordido a muerte por los perros poco a poco. Jason sabía que estaba asustada, así que apretó los dientes y no hizo ningún sonido. Incluso antes de morir, todavía me sonrió suavemente. Cada vez que pensaba en esa escena, parecía que la sangre en mi cuerpo estaba a punto de congelarse. Apreté mis manos a los lados y pregunté palabra por palabra, ¿han revisado el historial de Sean? ¿Sabes quiénes son sus padres? No es de nuestro lugar, y sus padres están muertos. No, es de la aldea Nane, y el nombre de su padre es Paul. Aldea Nane, Paul. Estas 5 palabras juntas finalmente hicieron que mis padres se dieran cuenta de la gravedad del asunto. Hace 20 años, cuando nuestra familia acababa de comenzar en el negocio de la propiedad inmobiliaria,
Tuvimos la idea de un terreno en la aldea Nane y queríamos desarrollarlo. Había varios hogares que no podían alcanzar un acuerdo sobre la indemnización por la demolición por nada del mundo. Las personas bajo mi padre le dieron una idea diciendo que podían usar algunos medios para asustar a esas personas. En aquel entonces, cuando se hacían negocios en la industria de la propiedad inmobiliaria, todos hacían cosas así e incluso el uso de tales medios era casi considerado una regla no escrita. Así que mi padre no pensó mucho al respecto y simplemente dejó que las personas bajo él se encargaran de ello. Ya era muy difícil averiguar exactamente lo que pasó en el medio y por qué Paul murió después de 20 años. Solo recuerdo que Sean me dijo en mi vida anterior que su padre fue forzado a morir por las personas de mi padre. Después de que su padre murió, su madre lo llevó a otro lugar. La madre y el hijo se dependían el uno del otro, y su vida era muy difícil. Aún más desafortunadamente, cuando tenía 12 años, su madre enfermó gravemente. Antes de morir, le dijo una y otra vez que debía regresar para vengarse de su padre. Más tarde, Sean realmente volvió y consiguió vengarse como deseaba. Mis padres, Jason, yo y el bebé no nacido en mi vientre, 5 vidas en total. Él obtuvo una gran ganancia de ello. No sé cuántas personas quiere matar en esta vida. Mis padres anteriormente querían un matrimonio arreglado con la familia de Jason porque el entorno general de la industria de la propiedad inmobiliaria había sido malo en los últimos años. O si la empresa de nuestra familia había ido en picado. Querían usar el poder del matrimonio para poner la empresa de vuelta en marcha. Sean aprovechó esta psicología de mis padres, y sus fondos eran más abundantes que los de la familia de Jason, por lo que mis padres casi cayeron en la trampa. Ahora que sabían el historial y el propósito de Sean, ya no tenían la idea de pedirme que me casara con Sean en absoluto. Después de eso, les dije que realmente me gustaba Jason y que quería pasar mi vida con él. Además, ahora que la familia de Jason se ha visto involucrada, si los abandonamos, la reputación de nuestra familia se arruinará. Todos en este círculo son astutos. Si nuestra familia se enfrenta a Sean y abandona a la familia de Jason, ¿quién se atreverá a tener negocios sinceros con nuestra familia en el futuro? Pensando en esto, mis padres inmediatamente enderezaron el equilibrio previamente desviado. Mi padre también me dijo earnestamente, Michelle, haz lo que quieras hacer. Tus padres te apoyarán. Cuando dijo esto, definitivamente no podía imaginar que tomaría el registro de la familia y me casaría en secreto con Jason. Al principio, Jason no estaba de acuerdo, pero le dije, si no te casas conmigo esta vez, incluso si tu familia consigue resolver los problemas en el futuro, ya no te querré. Jason apretó los labios. Después de unos segundos de hesitación, tomó mi mano. Lo miré fijamente, una vez que te decidas, no puedes retractarse. Jason rió suavemente, temo que seas tú quien lo haga. No lo haré. 20 minutos más tarde, en la entrada de la oficina de asuntos civiles. En cuanto Jason y yo salimos del automóvil, mi teléfono celular sonó. En esta vida, no guardé el número de teléfono de Sean, pero esa cadena de números ya estaba grabada en mi mente. Con solo un vistazo, supe que era Sean llamando. ¿Era una coincidencia, o tenía a alguien espiándome y hizo esta llamada para evitar que me casara con Jason? ¿Quién se creía que era, solo porque él no quería que me casara con Jason, no lo haría? Colgué su teléfono y puse mi teléfono celular en silencio. Cuando Jason y yo salimos después de casarnos, volví a revisar mi teléfono celular y encontré que él me había enviado un mensaje. Michelle, te arrepentirás. ¿Arrepentirse de qué? Arrepentirse de no dejar entrar al lobo a la casa, arrepentirse de no ofrecer mi corazón sincero para que él lo pisotee, qué ridículo. Sean no vino en persona a la oficina de asuntos civiles durante el día para evitar que me casara con Jason porque estaba de viaje de negocios en la ciudad vecina en ese momento. Después de que volvió en la noche, vino a interrogarme, ¿por qué no contestaste el teléfono durante el día? ¿Quién te dio permiso para casarte con Jason? Con ese tono, las personas que no sabían la situación pensaría que le había sido infiel cuando lo oyeran. Estaba tan enojada que reí y pregunté lentamente en respuesta. ¿Está el presidente Caín tan cansado del viaje de negocios que está confundido? No tenemos parentesco. ¿En qué me concierne mi matrimonio contigo? Michelle, de repente, dio un paso adelante y su expresión se oscureció completamente. No tienes que fingir que no me conoces.
Sé que has vuelto. Antes de eso, ya me había probado muchas veces, pero cada vez solo fingía que no entendía. Originalmente quería evadir la cuestión esta vez también, pero de repente escuché decir, el otro día cuando fui a tu casa, ni siquiera me miraste. Entonces supe que habías renacido. Mi corazón suddenly empezó a latir más rápido, pero todavía tenía que continuar fingiendo ser inocente en la superficie y dije con una sonrisa, el presidente Caín realmente es muy bueno bromeando. ¿Cree que existe algo como el renacimiento en este mundo? Sean, lo creo porque yo mismo he renacido. En este punto, ya sea que lo negara o admitiera a continuación, Sean ya estaba convencido de que yo había renacido. Además, también sabía sobre mi embarazo en la vida anterior. Michelle, mataste a mi hijo. ¿Crees que me lo voy a quedar con las manos cruzadas? ¿Cómo se atreve a mencionar al bebé? En mi vida anterior, el día en que me enteré de que estaba embarazada y estaba a punto de decirle esta buena noticia, recibí una llamada de mis padres. Michelle, tu padre y yo pagaremos las deudas que tenemos. Tú debes vivir bien. En ese momento, me di cuenta de que algo estaba mal, pero nunca esperé que mis padres ya estuvieran en la azotea. Después de decir esta frase, saltaron del edificio juntos. Cuando llegué al lugar del incidente, los cuerpos de mis padres aún no habían sido retirados. La sangre roja brillante e impactante se extendió lejos y ancho. A simple vista, parecía que el cielo en el horizonte estaba teñido de rojo. Había muchas personas alrededor. Escuché decir que mis padres cayeron casi al mismo tiempo. Mi madre murió en el acto y mi padre la miró después de caer. Ambos ya estaban destrozados y sin identificar. La policía me detuvo de acercarme. Pero todavía quería ver a mis padres de nuevo y abrazarlos de nuevo. Durante la lucha y el tirón, Sean apareció. Lo consideré como mi última esperanza, pero me dijo, Michelle, ¿sabes por qué tus padres saltaron del edificio? Yo los forcé. Es mi hacer. Incluso ahora que he renacido, todavía tirité cuando pienso en estas palabras. El frío mordaz se extendió desde la planta de mis pies hasta la cima de mi cabeza, haciéndome temblar ligeramente. Sean me miró desde arriba y su tono era como dar una orden. Llama a Jason Ma, Ana por la Ma, Ana y ve a divorciarte. Imposible. Lo rechacé reflexivamente. Sean inmediatamente se rió burlón y dijo, entonces puedes esperar a recoger los cuerpos de tus padres. Era tan arrogante como en la vida anterior. Admito que realmente era capaz. En la vida anterior, apoderarse de la propiedad de nuestra familia no fue por el dinero, sino simplemente para vengarse de mis padres. Antes de eso, su riqueza ya había aumentado enormemente y ya se había convertido en una persona de alto estatus. Después de renacer, su línea de tiempo se adelantó en gran medida. En cuanto apareció, era una estrella en ascenso en el mundo de los negocios y podía hacer lo que quisiera aún más. Pero yo también he renacido. Quiero cambiar mi final en la vida anterior. Quiero salvar a mis padres. Así que es imposible que no haga nada y deje que él me manipule a su antojo. Hubo algún problema en la empresa de Sean. Y este problema fue creado por alguien a quien pedí ayuda. Ahora no podía dedicar tiempo a tratar con mi familia, e incluso la familia de Jason podía tomar un respiro por el momento. Mi mejor amiga Joy me preguntó con confusión, ¿cómo supiste que Leo y Sean se llevaban mal? Leo solía ocultarlo tan bien que incluso mis padres no se dieron cuenta. ¿Qué pasaría si dijera que he renacido, me creerías? PFFT, afortunadamente, me esquivé rápidamente o me habría rociado con la bebida en la cara. Por supuesto, Joy no tomaría en serio mis palabras, aunque era la verdad. Aproximadamente 7 u 8 minutos más tarde, Leo también llegó. Quizás porque estábamos del mismo lado ahora, cuando lo miré de nuevo, de hecho lo encontré mucho más agradable que en la vida anterior. Poco después de que se sentó, noté que él y Joy se estaban coqueteando muy cariñosamente. Aprovechando que Joy fue al BAO, pregunté con tacto, Presidente Leo, ¿le importaría decirme cuál es la condición para que esté de acuerdo en ayudar? Leo frunció ligeramente el entrecejo. ¿Por qué? ¿Tu buena amiga no te dijo? No, Joy quizás temía que tuviera una carga psicológica. Leo dijo significativamente, hizo una pausa de 2 segundos en el medio y luego dijo,
ella me sedujo. Frente a mi expresión de sorpresa, Leo rió en cambio, pensé que ahora no tendrías ánimo para chismear sobre los demás. ¿Por qué dices eso? Jason no te ha contactado mucho en estos días, ¿verdad? Anteriormente, la familia de Jason fue ampliamente y vigorosamente reprimida por Sean, y la empresa ya estaba en un completo desastre. Ahora que tenían la oportunidad de tomar un respiro, naturalmente querían revertir la situación. Así que cuando Jason dijo que estaba ocupado recientemente, no pensé mucho al respecto. Pero según el tono de Leo, parecía que algo había sucedido de nuevo en la familia de Jason. Presidente Leo, si sabe algo, por favor dígame directamente. Leo, Holden necesita undergo una operación, pero la operación es muy difícil. Solo un médico extranjero puede realizarla. ¿No se puede invitar a la persona aquí? La persona ha sido invitada aquí, pero ahora está en la casa de Sean. Quedé muy impactada. ¿Cómo se atreve Sean a quitar a la persona y detenerla por fuerza? No es tan malo. Leo se divirtió con mis palabras y negó con la cabeza diciendo, ese médico conoce a Sean y se tomó la iniciativa de estar de parte de Sean. A veces, la ética médica es insignificante frente a las relaciones humanas e intereses. Sean ha dado a entender que si quieren salvar a Holden, yo tengo que arrodillarme y suplicarle. Jason nunca me ha preguntado por qué odio tanto a Sean o por qué me casé apresuradamente con él cuando su familia estaba en una situación precaria. No importa lo que hiciera, él cooperó e hizo todo lo posible por ayudarme. Incluso no me dijo nada sobre los asuntos de su familia para no ponerlo en una situación difícil. Pero, ¿cómo puedo simplemente sentarme y no hacer nada? Si no fuera por mí, la familia de Jason no se habría visto involucrada en absoluto. Originalmente, pensé que tan solo teniendo en cuenta que me casé con Jason, no habría más enredos emocionales con Sean. Dejando aparte las emociones y hablando solo de la venganza, él no necesita enfocarse en la inocente familia de Jason. ¿No sería más fácil tener éxito en la venganza si enfocara todo su fuego en mi familia? Dejando aparte las emociones y hablando solo de la venganza, no necesitaba enfocarse en la inocente familia de Jason. ¿No sería más fácil tener éxito en la venganza si concentraba todo su fuego en mi familia? Los hechos demostraron que underestimé la despreciabilidad de Sean. En sus ojos, no existía la noción de inocente o no. Solo había que saber si podía aprovechar a alguien o no. En esta vida, ¿la vida del padre de Jason también iba a ser sacrificada? Llamé a Sean. Él no se sorprendió en absoluto y preguntó con tranquilidad. Michelle, ¿te arrepientes? ¿Qué quieres? Definitivamente me vengaré por lo que debe ser vengado, pero por tu bien, puedo spar las vidas de tus padres y simplemente los enviar a prisión. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Sean reflexionó por unos segundos y luego habló de la familia de Jason. Dejaré que el médico realice la operación a Holden y ya no reprimiré el negocio de la familia de Jason, pero Jason debe prometer que no te contactará más en el futuro. Mantuve el teléfono y no pude decir nada durante mucho tiempo. Después de vivir una segunda vida, ¿todo lo que puedo hacer es salvar las vidas de mis padres? La familia de Jason no tenía nada que ver con la venganza de Sean originally. Tan solo teniendo en cuenta que no me peleé con Sean más tarde, no me pondría en arresto domiciliario en la villa de las afueras, y Jason no tendría que morir para salvarme. Simplemente no entiendo. En la vida anterior, Sean claramente me consideraba una pieza de ajedrez. ¿Por qué está tan obsesionado conmigo ahora? ¿Solo es porque sabe sobre mi embarazo? Sean, ¿cómo supiste que estaba embarazada en la vida anterior? Lo supe el primer día en que estuviste hospitalizada. La razón por la que no apareció con frecuencia en los siguientes días fue que el médico le dijo que las mujeres embarazadas necesitaban un entorno estable para alimentar el feto. Tenía miedo de que su aparición me estuviera estresando, así que se obligó a sí mismo a no venir al hospital. Michelle, eres tan cruel. No me dijiste que estabas embarazada y finalmente muriste con mi hijo. ¿Por qué te iba a decir? Soy la hija de tu enemigo. ¿Esperabas que diera a luz a tu hijo? ¿Cómo sabes que no lo esperaba? La voz de Sean suddenly bajó como si estuviera conteniendo algo. Realmente odiaba a tus padres, pero eres tú. Nunca pensé en dejarte morir. Si hubieras vivido bien, nuestra familia de 3 hubiera tenido una vida muy feliz.
Qué ridículo es él. Forzó a mis padres a la muerte y también causó la muerte de Jason y luego dijo que tendríamos una vida feliz como familia de 3. Pensaba que yo era tan psicológicamente distorsionada como él y que daría a luz a su hijo después de todo lo que había sucedido y con varias vidas perdidas en medio. Los agravios de 2 vidas explotaron completamente en este momento. Le grité al otro lado del teléfono: Sean, eres un desgraciado. Un desgraciado que solo sabe cómo usar a las mujeres. En la vida anterior, mis padres realmente tuvieron una oportunidad de... Pero Sean me usó para amenazar a mis padres y los forzó a la oportunidad que estaba a su alcance. Hipócritamente prometió a mis padres que no me haría saber la verdad, pero luego me dijo la verdad inmediatamente, arrojándome al infierno interminable. ¿Un tipo así ahora está hablándome de una vida feliz? ¿Es digno de ello? Colgué el teléfono enojada e incluso quise romper mi teléfono. Pero en este momento, Jason me llamó. Michelle, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Nada de especial. Simplemente de repente pensé en ti hace poco y me sentí un poco inquieto, así que llamé para preguntar. Tomé un profundo respiro, reprimí un poco mis emociones y luego dije: Estoy bien. ¿Cómo está tu padre? En cuanto salieron las palabras, tanto Jason como yo nos quedamos en silencio. Porque Jason no me había contado nada sobre los asuntos de su padre, pero yo ya sabía ahora. Después de un largo rato, una risa amarga llegó del otro lado del teléfono y su voz suddenly se volvió ronca. Michelle, lo siento. No debía haber ocultártelo, pero este asunto. No te culpo. Todo comenzó por mí. ¿Cómo podría tener derecho a culparlo? Solo tengo miedo de que si su padre realmente muriera por esto, si nuestra relación podría seguir siendo la misma en el futuro. ¿Y cómo debería enfrentarme a su madre y a sus familiares? Afortunadamente, el destino fue bondadoso conmigo. Al día siguiente, obtuve algunas buenas noticias. Uno de los subordinados que solía trabajar para mi padre finalmente fue encontrado después de viajar a muchos lugares. Se llamaba Au, y realmente parecía duro. Cuando se le preguntó sobre el asunto en la aldea Nane, se puso particularmente emocionado. Recuerdo a Paul. Dio un golpe en el muslo y dijo con saliva volando: él era el tipo más codicioso de toda la aldea Nane. Le prometimos darle más dinero que a los demás, y al principio estaba de acuerdo, pero luego se dio la vuelta. ¿Y luego? Luego solo quería pedir más. Hizo una actuación delante de nosotros, diciendo que se golpearía la cabeza contra la pared y se mataría a sí mismo. Pero no controló bien la fuerza y salió volando por la ventana. Por casualidad, cayó sobre las barras de acero. ¿Cómo podía sobrevivir con esas gruesas barras de acero atravesándole el cuerpo? ¿No intentasteis detenerlo? Au suspiró. ¿Detenerlo? Todo pasó tan rápido que ni siquiera tuvimos tiempo de reaccionar. Además, habíamos investigado antes. Paul debía mucho dinero por las apuestas. No podíamos simplemente llenar ese pozo sin fondo por él, ¿verdad? ¿Sabía la esposa de Paul de estas cosas? Probablemente no. Le preguntamos a aquellos cobradores de deudas, y dijeron que Paul había estado pagando el dinero a tiempo antes, así que no fueron a ver a su esposa. Ahí está la razón. La esposa de Paul no sabía que Paul debía dinero por las apuestas. En sus ojos, Paul siempre había sido un buen marido. Además, Paul tuvo el accidente cuando estaba enfrentándose a Au y los demás. En la opinión de la esposa de Paul, fue Au y los demás quienes la forzaron a la muerte a su marido. La gente en la aldea Nane sabía que Au y los demás trabajaban para mi padre, así que naturalmente, al final, echaron la culpa a mi padre. Llevé a Au a conocer a Sean. Como era de esperar, Sean no creyó una sola palabra de lo que dijo Au. Incluso se rió burlón y despreciativamente. Trajiste a uno de tus propios a hacer una actuación delante de mí. ¿Crees que soy un tonto? Si no crees lo que dice Au, ¿qué te parece él? Además de Au, Old Sam, el exsecretario del pueblo de la aldea Nane, también vino con nosotros hoy. Él era familiar con la familia de Paul. Sean, realmente eres tú, has crecido tanto. Sean tenía 8 años cuando se fue de la aldea Nane con su madre. Él recordaba a Old Sam,
recordaba a este anciano que una vez lo había tenido en brazos. Old Sam mencionó los eventos de aquel y no paró de suspirar. Recordó a este anciano que una vez lo había tenido en brazos. Old Sam mencionó los eventos de aquel y no paró de suspirar. Si tu padre no se hubiera viciado en el juego, no hubiera tomado la indemnización por la demolición y hubiera vivido una buena vida contigo y tu madre, ahora en su edad debería estar disfrutando de una vida despreocupada. El juego es realmente perjudicial. Afortunadamente, ni tú ni tu madre estuvisteis implicados. Cuanto más hablaba Old Sam, más oscurecía el rostro de Sean, y sus manos colgadas a los lados se cerraron inconscientemente en puños. Debe ser difícil de aceptar cuando los hechos en los que has creído durante tantos años se ven derribados de un día para otro, ¿verdad? Sean apretó los dientes y forzó a decir las palabras una por una. No lo creo. Mi madre no me mentiría. Tu madre no te mentiría, pero, ¿y si ella también estaba al tanto? En aquel entonces, tu padre vino a mi casa en medio de la noche a pedir prestado dinero. No quería que tu madre lo supiera e incluso nos dijo firmemente que no se lo diéramos a conocer. Mira, este es el pagaré firmado por tu padre. Old Sam sacó un papel arrugado y amarillento de su bolsillo. Sean lo tomó y echó un vistazo, pero aún dijo, no lo creo. Luego, nos echó a todos fuera. Pedí a alguien que llevara a Au y Old Sam de vuelta primero, mientras yo continué esperando fuera de la casa de Sean. Hoy era el plazo límite para el padre de Jason. Si el médico no iba a operarlo, entonces realmente tendríamos que prepararnos para lo peor. Después de esperar aproximadamente 2 horas, Sean salió. Dijo que quería hablar conmigo. Podemos hablar, pero primero, dejas que ese médico vaya al hospital a operar al padre de Jason. Sean, ya le pedí al conductor que lo enviara allí hace media hora. Salió por el garaje subterráneo. Al ver que no le creía, me pidió que llamara al hospital para confirmar. Acababa de coger mi teléfono cuando Jason llamó primero y me dijo que su padre ya había comenzado la operación. Eso es bueno. Llámame de nuevo si algo sale mal. Jason, ¿cuándo volverás? Miré hacia arriba a Sean, que estaba a unos pasos de mí, y respondí con 2 palabras. Pronto. Obviamente, esas 2 palabras eran para Jason, pero en ese momento, pareció que vi el brillo en los ojos de Sean se desvanece. De un destello de luz a una oscuridad total. Me pidió que entrara y me sentara, pero yo negué con la cabeza. Hablemos aquí. Sean sonrió con autoironía. Ahora que la verdad ha salido a la luz, ¿crees que soy un tonto? ¿Cómo debería evaluar este asunto? Originalmente, él también era una persona lamentable. Pero entre él y yo, había la vida anterior y 5 vidas en medio. No había manera de que volviera a ser demasiado amable con él. Sean, dejemos las cosas como están. Si nos volvemos a encontrar en el futuro, fingiremos que no nos conocemos. No puedo hacer eso. De repente, agarró mi mano, y sus ojos se pusieron rojos. Después de que te tomaste pastillas y te suicidaste en la vida anterior, me arrepentí. Me arrepentí de decirte todo, me arrepentí de no vigilarte más de cerca. Fue entonces cuando me di cuenta de que durante el tiempo que estuvimos juntos, realmente me había enamorado de ti. Me dio ganas de vomitar. Hasta este momento, Sean no me había dicho una sola palabra de disculpa. El hecho de que no me soltara no necesariamente significaba que me amara. Quizás era porque había estado viviendo solo durante años y quería que alguien lo acompañara. O quizás estaba acostumbrado a que yo fuera su seguidora devota en la vida anterior, estar enteramente y meticulosamente dedicada a él, y no podía soportar perderlo de repente. Podrían haber todo tipo de razones, pero definitivamente no podía ser porque me amara. Incluso si realmente fuera por amor, ¿quién podría soportar este tipo de amor? Tuve la suerte de renacer. Si no hubiera sido tan afortunada, toda mi familia habría muerto miserables a sus manos. Cuando Jason llegó, Sean todavía estaba agarrando mi mano. Como había estado luchando durante mucho tiempo, mi muñeca ya estaba roja por el roce e incluso un poco rayada. Jason, que siempre había sido amable y refinado, le dio un duro puño a Sean. Sean fue golpeado y dio 2 pasos atrás, y se volvió para escupir un bocado de sangre.
Jason me tiró detrás de él y me preguntó suavemente si estaba bien. Estoy bien. Esta rayadura en mi mueca no era nada. Solo podía aplicarme algo de medicina más tarde. Originalmente, planeaba aclarar todo con Sean hoy y luego no volver a verlo nunca más. Pero el estado mental de Sean se derrumbó, y se negó a dejarme ir a cualquier costo. Quería llamar a la policía, pero él me arrebató el teléfono. En aquel momento, pareció que veía al Sean de mi vida anterior, igual de siniestro y aterrador. Invisiblemente, sentí como si mi garganta estuviera siendo ahogada por una mano grande. No podía hacer ruido ni huir. Afortunadamente, Jason llegó. Sean no podía dejar que Jason le diera un o por nada, así que los dos comenzaron a pelear entre sí. En cuanto me acerqué, dos voces sonaron al mismo tiempo: Michelle, no te acerques. Jason era mi esposo, así que era natural que me protegiera. Pero, ¿con qué fundamento gritó esa frase Sean? ¿Qué derecho tenía a decir eso? Cuando estaba a punto de golpear a Jason de nuevo, me interpuse delante de Jason. El se detuvo a solo unos centímetros de mis ojos. Sean me miró furioso, jadeando, y sus ojos casi salían de sus cuencas. ¿Por qué?, preguntó malévolamente. Y yo simplemente le dije con calma: porque Jason es mi esposo. Tú y él no tenéis ningún sentimiento en absoluto, la persona que ama soy yo. Sean se volvió loco y gritó a todo pulmón sin importarse su imagen. No sabía que su furia y exasperación se veían ridículas a mis ojos. Sean, en la vida anterior, te amé incluso más. Incluso te traicioné a mi familia y amigos por ti. Pero, ¿qué pasó después? Después, morí junto con mi hijo no nacido. Sean pareció haber sido golpeado en un punto vulnerable y de repente perdió el ánimo. Me miró con desgano, movió los labios como si quisiera decir algo, pero al final, no dijo nada. Debe haber recordado que en la vida anterior, también lo había protegido así cuando protegía a Jason. Cuando mis padres no aprobaban de él, le explicaba una y otra vez sus puntos positivos. Cuando mis amigos lo despreciaban, inmediatamente cortaba los lazos con ellos. Cuando alguien hablaba mal de él detrás de su espalda, discutía con ellos como una raterera. Más tarde, cuando estaba herido, fui al templo y knelt durante 5 horas enteras para rezar por su bienestar. En aquel momento, realmente lo amaba de todo corazón y sin reservas. Pero él había matado a esa Michelle con sus propias manos. Ahora, incluso si llorara y gritara, nunca volvería atrás. Sean, nunca te veré de nuevo en esta vida. Después de que el padre de Jason se recuperó, nuestras dos familias nos mudamos a otra ciudad. Los padres de ambos lados todavía no sabían que yo había renacido. Pero después de salir de la casa de Sean esa noche, le conté a Jason sobre ello. Mientras estaba impactado, se sintió aún más triste por mí. Deberías habérmelo dicho antes. Tenía miedo de que no me creyeras. Jason tomó mi mano y acarició suavemente la parte posterior de mi mano una y otra vez. Su voz era tan suave como sus acciones: creeré lo que digas. De repente, recordé la vida anterior. Después de que rechacé el matrimonio arreglado, Jason fue ridiculizado abiertamente y en secreto durante mucho tiempo. Tal un noble joven se vio eclipsado por un chico pobre. Entonces, un día, Jason vino a verme. Me dijo que no me preocupara por los rumores afuera y me deseó felicidad. En aquella situación, en aquel momento, no tuvo la menor queja o reproche y aún se mantuvo como un caballero y amable. Siempre había sido una persona realmente buena. 8 meses después de establecernos en la nueva ciudad, recibí una carta de Sean. En la carta, me dijo que después de que yo muriera en la vida anterior, cayó en un profundo autorreproche y dolor. Esta emoción negativa incluso eclipsó el placer de la venganza exitosa, haciéndole imposible dormir por las noches. Pensó que ya estaba acostumbrado a vivir solo, pero más tarde me buscó en todo el mundo. Después de no poder encontrarme, sintió que la vida era demasiado aburrida y, al igual que yo, se tomó pastillas para suicidarse. Quizás fue porque no morimos al mismo tiempo, así que los puntos de tiempo de nuestro renacimiento fueron diferentes. Después de confirmar que había renacido, inmediatamente fue a mi casa a buscarme. Sin embargo, no me enamoré de él a primera vista como lo hice en la vida anterior. En cambio, ni siquiera lo miré.
En aquel momento, Sean supo que yo también había renacido. Se sintió feliz y asustado al mismo tiempo. Todo lo que sucedió después estaba realmente dentro de sus expectativas. Pero el corazón humano es realmente extra, ¿oh? Hay algunas cosas que uno quiere que sucedan como se espera, mientras que también hay algunas cosas que uno teme que sucedan como se espera. En la vida anterior, la relación entre Sean y yo terminó con la muerte, y no había necesidad de verte de nuevo en esta vida. Encontré un encendedor y quemé la carta. Cuando Jason volvió, la carta aún no se había quemado por completo. Subconscientemente preguntó, ¿qué estás quemando? Un pedazo de papel basura. No importa lo que hiciera Sean después de que yo muriera en la vida anterior, no tiene nada que ver conmigo. Solo recuerdo que cuando estaba viva, me utilizó y forzó a mis padres a la muerte. Si no hubiera encontrado a Aau y Old Sam en esta vida y no hubiera revelado la verdad, ¿se habría arrepentido? No. Simplemente sería igual que en la vida anterior, tramando a cada paso para forzar a mis padres a la muerte y luego utilizando la fuerza para tomarme y mantenerme a su lado, convirtiéndome en un cadáver caminante. La razón por la que una persona mala es que solo se preocupa por sí misma. Si realmente hubiera tenido un poco de amor por mí, ¿cómo podría haberme enviado esta carta e incluso mencionar al bebé de la vida anterior en ella? Nunca pensó que ahora Jason y yo éramos ya marido y mujer. Si esta carta fuese vista por Jason, ¿afectaría nuestra relación como pareja? En la vida anterior, me consideraba una pieza de ajedrez, y en esta vida, solo quería satisfacer sus sentimientos no cumplidos. Después, Jason y yo tuvimos una hija. Los padres de ambos lados estaban muy felices. En el banquete de la luna llena, mirando la escena en la que todos aún estaban alrededor y disfrutando, mis ojos se humedecieron. Finalmente cambié el final y finalmente mantuve a todas las personas que me amaban. Michelle. Joy me llamó desde detrás. Cuando me volví, de reojo, pareció que divisé una figura oscura familiar. El pánico rápidamente se por mi corazón. Fijé mi vista en ella pero encontré que no había nada allí. Seguramente había sido demasiado sensible y me había equivocado. En el último Sean finalmente había cortado completamente todos los lazos conmigo. Ya sea porque se había dado cuenta o porque no tenía poder en la nueva ciudad, siempre y cuando no viniera a molestarme de nuevo, era el mejor resultado. Sin embargo, al día siguiente, obtuve una noticia impactante: Sean estaba muerto. Murió en su camino de regreso. La figura oscura que divisé ayer no fue un error mío. Sean realmente había venido. Rápidamente saqué a Jason a revisar los regalos que recibimos ayer. Por supuesto, había una caja de regalos extra, entre ellos. Debería haber sido enviada por Sean. Dentro había un conjunto de ropa para bebé. Jason no sabía que Sean y yo teníamos un hijo en la vida anterior. Pensó que era un regalo de Sean para nuestro hijo. Pero yo sabía que era un regalo de Sean para el hijo no nacido en la vida anterior. Para el hijo de él y yo. De repente, una enorme sensación de náusea subió a mi garganta, y me agarré a la pared y vomité. Jason se asustó y me sostuvo rápidamente. ¿Qué pasa? ¿Quieres ir al hospital? Estoy bien. Toma esa cosa y tírala primero. Solo entonces Jason se dio cuenta de que me daba náusea por el regalo de Sean. Inmediatamente tiró la caja de regalos fuera de la puerta principal. Cuando volvió y vio que todavía no me sentía bien, me consoló. De todos modos, se ha ido. No podrá causar problemas en el futuro. Sí, afortunadamente, Sean estaba muerto. De lo contrario, temo que no tendría una vida tranquila en esta vida. Cuando nuestra hija cumplió 5 años, mi madre mencionó accidentalmente la ciudad original. Por la noche, la peque, Annie, abrazó mi brazo y preguntó, «Mamá, ¿vivíamos en otra ciudad antes?» Sí. Entonces, ¿por qué nos mudamos? ¿Era bonita la ciudad original? La ciudad original era muy bonita. En cuanto a por qué nos mudamos. Pensé detenidamente y luego recordé a Sean. Solía pensar que, dado que había estado enredada con Sean durante 2 vidas y él me había causado tanto al menos tardaría 10 u 8 años en olvidarlo. Pero resultó que solo habían pasado 5 años,
y mi impresión de él ya se había desvanecido. Probablemente porque ahora mi vida es muy feliz. Tengo una familia y amor. Fin.